cositas de C++ al margen, tenemos el update one, y ahora queremos obtener, ya sabemos que hay un level info y que podemos obtener el player. ¿Cómo obtengo el player? ¿Cómo? ¿Sí? Con getById. No sé si tengo un getById. Pero primero tendremos que ver. Aquí yo quiero obtener al player, porque todo esto de aquí ahora mismo no tiene nombre. ¿Qué hace esto? Yo tengo una idea, y David la ha mencionado también, porque solo hace una cosa lo que teníamos en ejecución, es que solo hacemos un patrol. Pero si no fuera por eso, mirar a este código, max patrol, vale, patrol, vale, pues te puedo dar una idea, pero, ¿vale? Primera cosa, esto tendría que tener nombre, ¿vale? Entonces todo esto, me lo voy a dejar un momento comentado, pero todo esto es doPatrol, ¿vale? Y cuando estoy poniendo un comentario como este comentario es un indicativo de que todo esto debería de ir a una función, porque esto está poniéndole nombre a lo que hay aquí debajo, ¿vale? Debería de ser una función, ¿vale? No lo voy a hacer ahora lo primero, pero lo que voy a hacer es lo segundo sí. Antes de hacer la patrulla, en cada iteración, porque esto es una iteración de mi patrulla, tengo que ver si he visto al player. Entonces necesito el player para ver si lo he visto, porque si lo veo, pues tendré que atacarle, ¿vale? Entonces, primera cosa, tendré que ver si getPlayerInfo, por ejemplo, sería una opción. ¿O os parece mejor isPlayerDetected? ¿Cuál os gusta más? La segunda. ¿Hacemos la segunda? Venga, hacemos la segunda. Entonces podemos añadirle aquí un if isPlayerDetected attack, ¿no? Vale, vamos a hacer el isPlayerDetected, que será privada, porque lógicamente esto es de la IA, así que ya hacemos todo privado, porque lógicamente desde fuera nadie va a llamar ahí. Así que bool isPlayerDetected. Si esto es para saber si hemos detectado al player, esto es no discard, porque no puede ser que alguien pregunte si el player está detectado y pase de lo que yo le conteste, ¿vale? Así que esto es no discard, ¿vale? Saber si hemos detectado al player no debería de lanzar excepciones y debería de no modificar nada, ¿no? ¿Sí? Debería ser así. Vale, ¿cómo sé si he detectado al player? Primera cosa que tendré que hacer, porque la distancia sí, pero la distancia ¿a qué? Al player. ¿Cómo obtengo el player? Con el singleton primero, que es donde tengo... necesito cosas para el isPlayerDetected, ¿no? Necesitaré el Entity Manager para poder pedir los objetos, ¿sí? Entity Manager, ¿vale? Vamos a poner aquí esto, le ponemos eso, y ahora ya podemos hacer entitymanager.getSingletonComponent, ¿no? Obtenemos el level info. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya tenemos el level info? ¿Sí? ¿El? Oh, tengo que pasarle al isPlayerDetected el Entity Manager, sí. Venga. Ya tengo el level info, ¿qué hago ahora? GetEntityById no tengo, habrá que hacerlo. ¿Sí? ¿Así va bien? ¿Os parece bien así? Ahora tendremos que implementar un getEntityById, ¿no? Nos hace falta, no tenemos getEntityById. Venga, getEntityById. Entity, ¿qué? ¿Devuelvo entity o qué devuelvo? ¿Por qué un puntero? Porque puede ser que estés usando una ID que no
Sí. O sea, yo puedo poner un ID y resulta que no haya ninguna entidad con ese ID, ¿no? Entonces, tendría que decirme, oye, pues no hay ninguna. Entonces, opción 1. ¿Sí? Opción 1, devuelvo null si no he encontrado la entidad. ¿Vale? Entonces, a lo mejor getEntity debería llamar findEntity o algo así, pero bueno, getEntity. Opción 2, si yo en juego nunca debe ocurrir, o sea, si yo siempre que pida una entidad esa entidad debe existir, cuando esto ocurra, de getEntity by ID no encuentro una entidad, un hard error. Entonces debería de ser un assert, si es muy grave, o un throw, si es algo recuperable, en todo caso quizá un assert, si no debe ocurrir, ¿vale? Puede ocurrir que no encontremos la entidad, ¿vale? Si no, entonces devolvemos null. ¿Cómo busco en el vector de entidades? Con un stdefine, por ejemplo, me parece bien. stdefine, find o findIf. ¿Por qué? Porque no lanza excepciones. ¿Y por algo más? Porque quieres comparar la idea de la entidad si es igual a la que te está pasando. Porque yo no busco un objeto igual a otro objeto, sino un objeto que internamente tiene una condición concreta, y es que el ID coincida con el que yo. Esa es la diferencia. Si yo hago find, yo voy a recorrer un array, que es lo que hace esta función, buscando algo que coincide con otra cosa que yo le dé. FindIf me va a hacer voy a recorrer el array llamando a un predicado para cada elemento que me dirá verdadero o falso si ese es el que he encontrado. No, el predicado se lo tengo que dar yo. No, pero si no encuentra ningún objeto que cumpla con su condición. Claro, pero eso ya es aparte. Yo lo que me refiero es que el findIf es recorrido lineal en el que lo que voy a hacer cada elemento, verificar el if, el predicado que yo le dé. Yo le tengo que decir, coge el primer elemento y mira a ver si cumple esta condición. Coge el segundo y mira, en cuanto uno la cumpla ya hemos terminado. FindIf, ¿vale? Tengo que pasarle un first, un last y un predicate. ¿Quién es first? ¿Quién es last? ¿Punto begin de quién? Del vector de entidades. Del vector de entidades, claro, tendré que empezar, ¿no? Entidades, entities, punto begin, ¿sí? Entities, punto end, ¿vale? Y ahora, una cosa más, que tengo que darle a continuación, el predicate. ¿Qué es un predicate? A ver, Otto, que David habla mucho. ¿Qué es un predicate? Oh, lo pone ahí. Pero no, ahí no pone lo que es un predicate. Ahí pone find the first element in a sequence for which a predicate is true. Pero ¿qué es un predicate? No me gusta como definición, es eso, pero no me gusta como definición de predicado. ¿Un objeto llamable? No. Es un conjunto de condiciones o algo así. No es un es algo de lógica además de eso. Es algo de lógica, efectivamente. Un predicado es una cuestión de pura y llana lógica. El nombre predicado viene directamente de la lógica predicados. Un predicado es una función o similar, algo llamable, que simplemente es verdadero o falso. Cualquier cosa a la que podáis llamar que sea verdadera o falsa es un predicado. Recibe un objeto, es decir, algo que tiene que comprobar y devuelve verdadero o falso. Ya está. Predicado es verdadero o falso. Eso es lo que es un predicado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veáis que eso hay mucho en las funciones de la STL, predicados, lo que tenéis que darle es una función que devuelve verdadero o falso. Podéis hacerlo dándole una función, es decir, me hago una función aquí fuera que devuelve verdadero o falso y eso se puede hacer. Se puede usar un lambda, se puede usar un objeto llamable, lo que queráis, que devuelva verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, yo podría hacerme aquí bool predicate molón
así. En entities lo que hay es entities, así que entity reference, que me lo van a dar constante, ¿vale? Y entonces tengo que devolver verdadero o falso. Verdadero o falso. Return e.id igual a id. Lo pongo y aquí hay un problema, que este id de aquí es este id de aquí. Claro, eso es un problema, no se lo puedo pasar a esta función, ¿vale? Se lo podría hacer un apaño, puedo hacer un std function, puedo hacer un bin, puedo hacer un montón de cosas para llamar aquí y añadirle este parámetro para que lo tenga, pero este es uno de los motivos por los que usamos lambdas, ¿vale? Para que, si yo ahora le tengo que dar aquí esta función de aquí, en vez de dársela así alegremente y tener que hacer el apaño, porque él, cuando llame a esta función que yo ponga aquí, la voy a poner aquí para que lo veáis, él espera que la función que yo ponga aquí solo reciba un parámetro, solo uno, y que sea el que viene de aquí, porque yo voy a recorrer entidades y voy a ir cogiendo elementos uno a uno. Entonces voy a ir cogiendo el primer entity y voy a llamar a predicate molon del primer entity. Cojo el segundo, predicate molon del segundo entity. Y así es lo que voy haciendo hasta que uno de ellos devuelva true, que es lo que hace findIf. Hasta que uno de estos sea true. Ya está. Problema. Este predicate molon, ¿cuántos parámetros recibe ahora mismo? Este recibe 2. Recibe 2 porque son dis y e. Y eso es importante, porque eso significa que aquí no lo puedo usar. Aquí él espera 1. Si lo hiciera static, recibiría solo 1, pero entonces tendría este problema. Que ese id de aquí necesito que este señor lo tenga, porque este es el que me han pasado aquí. Entonces, podría meter este id en una variable que fuera miembro de la clase y que él la leyera, podría hacer apaños, pero eso es una guarrería. Entonces, esto de aquí, en vez de hacerlo así, lo que voy a hacer aquí es crearme el predicate molon como un lambda. Y esto ahora mismo me debería de dar error. ¿Por qué? Porque no le has pasado la referencia, ¿no? ¿Por qué? No le has pasado las variables de ese scope al lambda. No le he pasado las variables de este scope al lambda. Eso es correcto, pero necesito una expresión un poquito mejor. No has capturado Captura se llama, ¿correcto? Vale. Es importante que nos acordemos de los términos, porque luego cuando vayamos a cualquier sitio son esos los términos. Entonces, si luego lo lees, tienes que saber qué es eso. ¿Vale? Entonces, aquí tengo que decirle, oye, captura las variables que hay en este scope, entre ellas esa, que es la que estoy usando dentro. ¿Vale? ¿Cómo la capturo? Por copia. ¿Por qué? porque 6t cabe en un registro y es más rápido que una referencia. 6t cabe en un registro y es más rápido que una referencia. Me parece un buen argumento. Aquí, por copia, parece bien. Realmente es muy de esperar que el compilador no genere una función y no tenga que hacer un paso de parámetros, porque esto de aquí va a hacer un inline, que será lo más probable. Pero aún así, esto de aquí cabe en un registro, pasarlo por copia es mejor que hacer una referencia, que eso significa que tendría que acceder ahí a través de un puntero, que es lo que es una referencia, siendo más lento. Vale, esto ya está, con esto, pero ¿qué me devuelve findIf? Un iterador. ¿Qué es un iterador? Un puntero puede ser un iterador, pero un iterador es algo más que un puntero. No es una tupla. Un iterador, para que lo tengáis claro, es un concepto. Es decir, iterador es cualquier cosa mediante la cual podemos acceder a un elemento, y en este caso, los iteradores que esto devuelve, que lo vais a ver cuando abro el paréntesis, veréis que aquí me devuelve un iiter, que veis aquí, y aquí si os fijáis dentro pone input iterator,
input iterator, esos son conceptos concretos, iteradores que tienen una capacidad concreta, como en la que puedo leer entrada con el input, y un output iterator es el que me permite escribir en el elemento al que estoy referenciando. Pero ojo, un puntero, como habéis dicho antes, es un iterador, porque un puntero me permite acceder a un elemento, ¿vale?, apuntando a través de él, pero yo puedo tener otras clases que también me permitan hacer lo mismo y no sean punteros. Yo podría utilizar un objeto que tiene información dentro y que tiene sobrescrito el operador asterisco y me permite acceder al objeto como si fuera un puntero. Podría hacerlo. Entonces, el iterador puede ser por debajo simplemente un puntero. Es decir, internamente puede estar implementado simplemente como un puntero. Pero tenéis que tener claro que concepto iterador implica cualquier cosa que me permite acceder a otro objeto. Y luego, las cosas que llevan delante como input, output, forward iterator, ese tipo de cosas es qué capacidades tiene ese iterador, además de permitir acceder a un objeto. Por ejemplo, un forward iterator me permite avanzar hacia adelante apuntando a otros objetos. Un input iterator me permite leer de ese objeto. Un output me permite escribir en aquello a lo que estoy referenciando. Pero tenéis que tener en cuenta que es un concepto, es decir, que puede ser cualquier cosa. El iterador puede ser cualquier cosa y de hecho esto de aquí está implementado, como veis, como una template. Porque puede ser cualquier cosa, un iterador, ¿vale? Importante que lo tengamos en cuenta. Vale, ¿cómo sé ahora si he encontrado lo que buscaba? If it. Así. Si es distinto, ¿lo he encontrado? ¿Vale? Si el iterador está apuntando a end, que por cierto, end, lo he dicho otras veces, pero lo recuerdo, está definido como el elemento posterior al último elemento, o más bien, no el elemento, sino la dirección, la posición que ocuparía el elemento siguiente al último de un vector, ¿vale? Simplemente la posición que hay detrás. Si tú tienes un vector, un array o cualquier estructura donde hay 10 elementos, ¿vale?, pues donde estaría el 11, eso es el end. Sí, pero digo, tú dijiste hace tiempo, si no recuerdo mal, que, por ejemplo, si tú vas creando estructuras de datos, una a continuación de la otra, Sí. entre ambas estructuras, o sea, no va una exactamente seguida de la otra, ¿no? Sino que Si lo haces en el heap, no, pero en el stack pueden estar perfectamente una detrás de la otra, y si lo haces en el heap, no porque no pueden estar seguidas. Lo que yo he explicado alguna vez al respecto es cómo está implementado ahora mismo en GCC y CLang el heap, que eso puede cambiar, es decir, podría cambiar mañana y entonces lo que yo os conté ya no vale, porque esos son detalles de la implementación, ¿vale? Entonces, cuestión al respecto, detrás de una estructura puede haber otra, el end solamente es una posición, no se puede escribir ni leer de end, porque si leéis o escribís de end es comportamiento no definido, estáis fuera del array, pero sí que está definido para detectar que ya me he pasado. Es decir, end es, si el iterador lo asumimos como un puntero, la posición justo siguiente al último elemento. Eso es el end, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa si lo he encontrado? ¿Qué devuelvo? ¿Devuelvo el iterador? Así, sin más. Iterador punto no sé qué. No es que queda mejor que no sé qué y todo, fíjate. Iterador punto algo. Alguien me tendrá que decir ese punto algo. Y si no lo encuentro, ¿qué devuelvo? Null pointer. Iterador. Flechita, punto. Punto. Es un iterador. Pongo la flechita, a ver. ¿Por qué no me autocompleta? porque es una mierda. No, es una mierda la IntelliSense, vaya. Así me gusta, venga. Es una cosa de template, vale. No tenemos eso.
¿Se os ocurre alguna forma de devolver el puntero a donde se refiere nuestro iterador? Sin llamar a ningún método. ¿Cómo? Diferenciándolo, ¿no? Poniéndole el asterisco. ¿Cómo? Le pones el asterisco, creo que era, ¿Así? y le pones esa persona de cambio. ¿Así? Algo así. Pon los esto. Los esto, paréntesis, quiere decir. ¿Así? ¿Qué significa esto? Accedes a entity y coges la dirección de memoria de entity. A ver, como yo he dicho hace un momento y es importante tenerlo en cuenta, IT puede que esté implementado como un puntero, pero a lo mejor no, a lo mejor es una clase. De modo que hacer este asterisco es hacerle la operación de desreferenciar. Eso significa que el iterador a lo mejor se está refiriendo a una posición de memoria, la posición 1000. Cuando hago esto, convierto el resultado de esta operación en el objeto que hay en la posición 1000. Y ahora ya lo que sale de esta operación es el objeto. Por tanto, esto de aquí va a ser obtener la dirección de memoria de ese objeto. ¿De acuerdo? Esos son los dos pasos que hago. Lo puedo hacer así, esto funciona. ¿Vale? La otra opción es utilizar el método base, ¿vale? Que me dice la dirección de memoria base a donde está apuntando. Si no es el iterador, antes has comentado que se supone que es como una estructura que nos permite acceder entre... No sabemos cómo está implementado por defecto, asumimos que no conocemos su implementación. Puede ser, y de hecho en general la mayoría de los iteradores son por debajo punteros. Lo que en C++ se llama el underlying type, que es el tipo por debajo, es un puntero, sin más, ¿vale? La mayoría lo son, pero no tienen por qué serlo y pueden cambiar en cualquier momento su implementación. Entonces tú no sabes si es un puntero o es una clase, te da igual, sabes que es algo que te permite acceder al objeto y te permite acceder a través de esto, que es el operador referencia, ¿vale? Bueno, el operación, lo he dicho mal, el operador indirección. Este es lo que hay dentro de la dirección, indirección, y este es el operador dirección o referencia, ¿vale? ¿Vale? O sea, primero accedo al objeto, o sea, ya soy el objeto y ahora obtengo la dirección de memoria del objeto. Entiendo, mi pregunta era más porque en ningún momento sabes realmente si int es una entity, pero obviamente tampoco tiene mucho sentido que hagas esto si no vas a recorrer algo que realmente tenga entidades. Ahí ponemos un auto y nosotros entendemos que el valor que va a tener va a ser una entidad, pero tampoco tiene mucho sentido utilizarlo si no sabemos que ese array no tiene entidades. No entiendo lo que quieres decir. O sea, el array yo sé que tiene entidades, porque es el array de entities. Claro, ese es el caso. Pero tú te refieres a si en vez de ser entidades fueran enteros. Claro. Entonces devolveríamos un int, pero sería la misma operación. En vez de devolver entity asterisco, devolvería int asterisco. Pero es la misma operación. ¿Vale? O sea, es decir, it es el iterador que se refiere a un objeto. Asterisco it es ese objeto. Y ampersand asterisco it es la dirección de memoria de ese objeto. ¿De acuerdo? Simplemente así. A veces cuando decimos lo de hacer esto es acceder al objeto, igual confunde más que ayuda. Lo que tenemos que ver es que esto es lo que se refiere, poner el asterisco es, no quiero lo que se refiere, quiero el objeto. ¿Vale? O sea, es convertir esto en el objeto y por tanto la suma de estas dos cosas es el objeto y el ampersand es la dirección de memoria de ese objeto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto debería de funcionar. No sé, yo no he compilado ni nada de eso. Yo qué sé, por compilar, por ver qué pasa. Igual no va. Para eso me da el error en el otro sitio, no aquí. ¿No? Aquí no da errores, está bien, esto es el otro lado. Aquí tenemos un auto E que habíamos puesto esto y esto no está bien, ¿vale? Entonces podemos poner así, auto asterisco E, ¿vale? Entonces ahora sí. ¿Vale? Bien, ya tenemos un getEntity by ID, algo se queja, que no estamos usando la variable, ¿vale? Pero eso ya da igual. Ahora la usaremos. Ahora que ya tengo la variable, os voy a contar un secretito de cosas que se vienen en C++ y que ya funcionan, de hecho. Además de utilizar el findIf de la librería STL que tenemos desde C++ 98, por cierto, esto está desde C++ 98, tenemos una nueva librería que hay gente que está llamando la STL2, ¿vale? Que es la librería de rangos. Habéis oído hablar de los rangos en C++ 20, ¿vale? Pues una
tontería muy simple de los rangos es algo que aquí a todos nos disgusta un poco. A mí, por ejemplo, me disgusta siempre. ¿No os disgusta tener que poner punto begin, punto end? Feo, ¿verdad? Cuando yo quiero buscar en el total. Pues sí, ¿por qué no le doy entities? Y ya está. ¿Vale? Pues eso lo puedo hacer porque un rango es toda una lista de elementos seguidos en memoria. Ya está, eso es un rango. Entonces, un vector es un rango, porque son elementos seguidos en memoria. Entonces, a la librería de rangos yo le puedo dar rangos y decir, aplica esto a todo un rango. No, pero tú no puedes hacerlo, por ejemplo, con un mapa. ¿Él? ¿Que no puedo hacerlo directo con un mapa? ¿O sí? No lo sé. No lo quiero saber a estas alturas porque os voy a introducir una cosa muy sencilla, pero no quiero dar una clase sobre rangos que tardaríamos mucho más. ¿Vale? He añadido algorithm, ¿vale? Aunque no sé si debería incluir rangos, pero creo que no, porque puedo sustituir esto de aquí por esto de aquí, que voy a poner ahora, y que hasta hace poco no funcionaba en Celang, y creo que ya funciona. Si en vez de usar findIf uso std ranges findIf, este es el findIf de la librería nueva de rangos, y a este le puedo pasar un entities, sin más, el rango entero. Tan sencillo como eso. Quiero decir, para empezar en rangos, esto es lo más básico, quiero decir, no tengo por qué darle el principio y el final, porque esto estaba pensado inicialmente para que nosotros pudiéramos decir, bueno, no quiero del principio al final, quiero del principio al tercero, del tercero al quinto, de todo eso. En la librería de rangos eso se hace de otra manera, porque nosotros podemos expresar en rangos el rango entero, que es esto, o también podemos construir rangos, que eso lo explicaré algún día cuando hagamos una clase sobre rangos. Podemos construir rangos diciendo, esta variable representa los elementos del 5 al 7 de aquí, o los pares, o los impares, o lo que sea. Eso se puede hacer con la librería de rangos. Y entonces el findIf simplemente recibe un rango y le aplica eso al rango. Que si os fijáis, casualmente esto se parece mucho a lo que hemos hecho con nuestras entidades. Es decir, cuando nosotros buscamos en las entidades, buscamos las que tienen una serie de características, es decir, que cumplen un predicado, recorrerlas todas y preguntar. Eso mismo nos lo permite hacer la librería de rangos de formas más expresivas y fáciles, ¿vale? Como veis aquí es un poquito más expresivo, y esto, si no me equivoco, debería de compilar ya hasta en Celang, porque en GCC compilaba y en Celang también compila. Tenemos los warnings de no usar las variables, pero esto ya funciona. ¿Vale? Así que podemos sustituir eso que teníamos ahí por esto, que es un poquito menos verbose, más claro, ¿no? Buscamos en entities lo que cumpla eso. ¿Mejor? Bien, pues esto, como digo, una pequeña intro a rangos, podéis utilizar funciones de este estilo que os gustarán. Dime. ¿Y en temas de eficiencia? En temas de eficiencia no hay diferencia. Bueno, de hecho no hay diferencia en este caso. Claro, porque está buscando en el... Aquí estamos haciendo el rango entero, es una búsqueda lineal y no va a haber diferencia en el código generado, yo creo que te va a generar hasta lo mismo, ¿vale? Sí que va a haber diferencias de eficiencia según el uso, cuando ya se haga uso de rangos, porque los rangos tienen una peculiaridad y es el hecho de que son lazy. Es decir, que tú no haces primero la selección de las entidades y luego las recorres, sino que es como que dices, estas son las operaciones de las entidades y no se producen hasta que no ejecutas. Entonces eso son detallitos, que ya los veremos. Por eso digo que no quiero liarme, que es lo que ha preguntado David, no quiero dar una clase de rangos, que si no, nos vamos del tema. La daré, no os preocupéis. No lo sé, depende. Si se tercia, la daré. ¿Vale? Muy bien, hemos recibido un puntero a entity que puede o no puede ser el player. Primera cosa que tenemos que hacer con él. Bueno, además de entidad, lo voy a llamar player entity. PL, lo llamaré PL y ya está. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Comprobar si es null. If PL. ¿Vale? Vale, si tengo el player, ¿qué hago ahora? Porque recordemos, yo lo que quería es saber si he detectado al player. No, digo, Dices. si es mucho más probable que el jugador no vaya a ser detectado, ¿no es mejor poner primero la condición de que no lo has visto para volver a condición?
A ver, tú dices, es más probable que no detecte y entonces pongo primero la condición de que no lo he detectado. ¿Cuál es esa condición? Si todavía no he mirado a ver. Ah, bueno, tú quieres decir que yo ponga esto. ¿Vale? ¿Así? También puedo hacer esto, por ejemplo. Bueno, no. Lo iba a meter dentro, pero no. No, que es más feo. Venga. Si no player, false. ¿Os parece bien? Eso significa que no hay player. Que no hemos encontrado el ID. Que ojo, a lo mejor sí que hay player y tenemos un error porque ha cambiado el ID o cosas de esas. Deberíamos de gestionarlo, ¿vale? If not player, no detectado. Lógico. Vale, sabemos que ahora sí que hay player. ¿Qué hago? Siguiente cosa que tengo que hacer. Chequear rangos, por ejemplo. Si la IA detecta por rangos, ver en qué posición está. Vale. Distancia. ¿Cómo calculo la distancia? ¿Un vector de qué? De posición, vale. ¿Dónde tengo los vectores de posición? Tendrías que pasar. En Physics Component, vale. Tengo un Physics Component aquí abajo, ¿verdad? Este Physics Component es el de la IA, ¿vale? Tendré que pasarlo, ¿no? Venga, pues paso el Physics Component. Physics Component, reference P, que además no lo voy a modificar, ¿vale? O sea que este const, porque aquí no voy a modificar. Vale, ya tengo el Physics Component y este Physics Component de la IA, este tiene posición. Vale, ¿y la posición del player? ¿Tengo que recoger la de la entidad? ¿Cómo? Get component. Physics component. ¿Así? Ah, esta es la del player, vale. ¿Esto está bien? Tengo que desreferenciar el player, claro, porque el player es un puntero y aquí espera una referencia. Es como si le pasara un objeto, le tengo que pasar el objeto player y no la dirección del player. Y como hemos dicho antes, si player es un puntero, asterisco player es el objeto player. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y si el player no tuviera...? No hace falta, ya lo tiene el getComponent. El getComponent tiene un assert, pero... ¿Lo dejo o hago la comprobación también? Lo dejo, vale. Siguiente cosa que hago. Posición del player, ¿qué hago? La de la IA menos la del player, así. ¿Así? Sí, ya está, funcionando. La guarda, Lo que sea. tienes que hacer la longitud. ¿Cómo que con eso? ¿Por qué con eso? Lo voy a modificar. Lo que sea. ¿Eso de ahí es la distancia? ¿Qué es? Ese es el vector distancia. Pregunta, ¿la resta la tengo que hacer en este orden o al revés? Si quieres la magnitud, te da lo mismo. Si quiero la magnitud me da lo mismo, eso es importante respecto a los vectores. Es decir, si tengo un punto aquí y otro punto aquí, o lo que es lo mismo, un vector aquí y otro aquí, y los resto en una dirección me saldrá este vector, y si los resto en dirección contraria me saldrá este vector. Pero la longitud del vector uno o el otro, la longitud es la misma, solo cambia el sentido. ¿Vale? Muy bien. Así que si quiero, tendré que hacer así, ¿no? Ahora sí, la distancia es la longitud. ¿Vale? Bien, ¿qué hago para saber si he detectado al player? Tenemos un rango de detección, que es lo que habíamos dicho la última vez, ¿no? Y entonces tendré que hacer if distance
menor que ¿qué? Está en la IA. Ahora hay que pasar la IA. Vaya por Dios, hay que poner la IA también. Pasamos la IA. Vale, pasamos la IA también. Y en la IA tengo un arrival radius. Tendremos que meter un radio nuevo en la IA, ¿no? Vamos a la IA. Y le metemos aquí, por ejemplo, un float detect radius. ¿De cuánto? ¿10? Así pequeñito, 10, por ejemplo. Es muy pequeñito, ¿no? ¿Es más grande? 30. Vale. Ahora, detect radius, ¿no? ¿Esto os gusta? ¿Esto último que acabo de hacer? Pues hombre, sí. ¿Eh? Eso no se le muy bien. Claro, a ver, esto de aquí es una expresión lógica. Va a ser, la propia expresión va a ser true o va a ser false. Y cuando la expresión es true, devuelvo true, y cuando la expresión es false, devuelvo false. Pues para eso devuelvo el resultado de la expresión. Es decir, esto de aquí es lo mismo que hacer esto. El resultado de la expresión, cuando dé true, devuelvo true, y cuando dé false, devuelvo false. Lo que la expresión dice. Ya está. Ya tenemos... Se ha complicado esto, ¿eh? Joder, detectar al player. Una pregunta. Si te resta más hacer la magnitud al cuadrado, ¿no? La función de la magnitud. Me podría interesar la magnitud al cuadrado. Es decir, yo puedo hacer esto otro. Length squared. Y entonces aquí hacer esto. Pongo un paréntesis para asegurar que se calcula antes, por si acaso la precedencia de operadores lógicos y aritméticos, pero en este caso creo que da igual. Esto es más rápido que hacer la raíz cuadrada, ¿vale? La multiplicación es mucho más rápida que la raíz cuadrada. Vale, esto que hemos hecho teóricamente debe de funcionar, ¿vale? Y yo para ver que funciona voy a convertir mi ataque simplemente en que se quede parado, ¿vale? Así que voy a hacer un pVelocity igual a nada y return, ¿vale? Si detecto al player me quedo quieto, ¿vale? Y así sabemos que funciona la detección, ¿os parece? Esto siempre sigue la máxima de poder probar las cosas pronto. Pues si implementamos un montón de cosas y eso no funciona, pues no vamos bien. Es más divertido que no pase nada. Se ve un poco estirajado, ¿no? No parece que me detecte mucho, ¿no? Es muy pequeño. Bueno, primera cosa que vemos, no funciona. No funciona, eso es lo primero. Vale. ¿He creado el level info? Buena pregunta, ¿he creado el level info? Vale, antes de eso, primera cosa que he visto, el enemigo es como muy rápido. Entonces el enemigo este de aquí le vamos a poner menos velocidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos el punto patrol aquí en el AI component, en el physics. Esto de aquí tenía... Vamos a ver. Esto es punto position. Y esto es punto velocity. Y entonces tenemos un max linear vel, que es la velocidad máxima. Max linear velocity, que la vamos a poner, por ejemplo, a 50 por segundo. ¿Sí? Se queja. ¿Por qué se queja? ¿Le he puesto el nombre mal? Vamos a verlo.
¿Le he puesto el nombre mal? El orden. Correcto. Es el orden. Si os fijáis, Max Lineal Bell está primero a estos dos y no puedo cambiar el orden porque estoy en C++ y no en C. En C sí que puedo, en C++ no. Este tiene que ir primero y este tiene que ir segundo. Así. Y ahora se seguirá quejando. ¿Era el orden? O quizá falte quitarle las llaves. ¿No? O le hace falta quitar el igual. ¿Qué dirá el compilador? A ver, ¿quién me dice dónde está el error? Le estás asignando un valor a una variable que no está construida. ¿A una variable que no está construida? No. No, que sea estática no es un problema. Es una expresión constante. Tengo como máxima velocidad lineal una expresión constante y yo estoy aquí alegremente diciendo ponle un 50 a una expresión constante. Ay, señor, no puedo ponerle eso a una expresión constante, tendré que convertir esto en una variable, básicamente, para que unos tengan una velocidad máxima y otros otra. Ahora tampoco va. Ahora se queja aquí abajo. Porque ahora la velocidad es una variable y ahora no lo tengo puesto aquí, ¿no? Pero bueno, ahora sí, lo que sí que puedo hacer es el punto position igual a esto y lo demás me da igual, por defecto. Lo hago aquí igual. La velocidad esta me la puedo cepillar y pongo punto position. Y ya está. ¿Queda claro? ¿Se ha entendido lo que he hecho, no? Vamos a ver ahora, ¿qué me falta? ¿Decías que faltaba algo? El singleton. ¿Qué no he hecho con el singleton? ¿Crearlo? No, crearlo se crea solo. Cuando yo le pongo al motor el entity, cuando creo el entity manager, todos los singletons se crea una instancia. Tendré que decirle aquí, en algún momento, tendré que obtener el singleton, ¿no? Esto aquí se llama, ahora sí, get singleton component, level info, y entonces ahora puedo hacer level info player id igual a e3.id. Porque si no hubiera puesto esto, ¿qué pasa? Que la ID que tiene por defecto es un 0. Y el 0 no soy yo, básicamente. No es mi ID. De hecho, no sé si tengo incluso que el 0 sea una ID no válida, para ser exactos. Vale, vamos a ver si ahora funciona. Las pruebas es importante hacerlas pronto. ¡Ey! ¿Habéis que se ha parado? Ahora cuando me detecta, se para. ¿Vale? Muy bien, ya tenemos la base. Ya podemos diseñar el ataque de nuestro enemigo. ¿Vale? Muy bien. Ahora yo me llevaría el doPatrol a una función para que quede claro y tenga nombre y sea un patrol y para que el ataque vaya aparte. Pero ahora es cuando vamos a diseñar un ataque y vamos a pensar en ese ataque cómo lo vamos a implementar.